Buenas tardes, somos el Grupo 1 y en este video hemos realizado entrevistas a 5 personas sobre la comparación entre cómo vivieron la época de los 80 y el terrorismo y la situación actual en el Perú. Para estas entrevistas las preguntas que hicimos son las siguientes. A ver, en la época de los 80 se vivía mucho temor generalizado, ¿ya? Estábamos a la expectativa de que cualquier día podía haber un coche bomba, explotar de pronto cerca tuyo. Veíamos en las noticias muchos titulares de muertes, explosiones, en la televisión, ¿no? Además, el terrorismo muchas veces dinamitaba las torres de alta tensión y teníamos apagones a cada rato. Entonces, cuando llegábamos a casa no sabíamos si ese día íbamos a tener o no tener luz. Entonces yo recuerdo que teníamos que hacer las tareas muy rápido porque no sabían si ese día ibas a poder hacer algo o no, porque te quedabas sin luz. Tampoco se podía salir a la calle en la noche. Había toque de queda con orden de disparar. Entonces la gente no se movilizaba. Hasta antes de las 12 ya tenías que estar en tu casa, y si estabas fuera de tu casa te quedabas donde estabas, no podías moverte. Entonces se vivió con mucho temor. Actualmente también se vive con temor, ¿no? Por ejemplo, hay lugares de Lima que son mucho más peligrosos. Actualmente se ve la matanza de los conductores, por ejemplo. Entonces la gente que vivía por esas zonas donde está viendo las matanzas no sabe realmente si ese día va a llegar tranquilo a su trabajo o ese día puede suceder la matanza en su propio carro, ¿no? Y eso lo he visto con algunos colegas de trabajo que llegan totalmente aterrados porque por poco han podido ser ellos las víctimas o haber presenciado una víctima. Entonces actualmente vivimos también temor, quizás no todos los días, pero sí en algunas zonas, algunas horas, que si tenemos que transitar por ahí, transitamos con mucho temor. Asesinatos a gente inocente. Por ejemplo, en esa época, en los 80, mataban los terroristas a inocentes, a niños, mujeres, adultos mayores, sin motivo alguno. Iban a pueblos lejanos y asesinaban. Ahora en la actualidad está pues los extorsionadores que igual matan gente sin ningún motivo. En ese tiempo, en el tiempo de Alan García, sí, se sufrió bastante porque no encontrabas no encontrabas nada en el mercado, no había azúcar, no había arroz, no había aceite, no había leche, y para conseguirlo tenías que pagar sobreprecio, porque no había. En ese tiempo tuve que decirle a mi esposo que si podía, se fue él a Japón porque la situación estaba muy difícil y no se podía trabajar, se trabajaba a pérdida. Él tenía un restaurante que Alan García sacó una ley de que todos los restaurantes tenían que vender menú y era obligatorio y no se podía. Entonces, como uno tiene negocio en local alquilado, no te salía, se trabajaba a pérdida. Por eso que mi esposo tuvo que salir en el tiempo de Alan García al extranjero, ¿no? Para poder sustentar por sus hijos, por el bienestar de la familia. En esta época estamos casi como quien dice, como en el tiempo de Alan García, porque no se puede trabajar, porque sea empresa grande, sea empresa pequeña, hasta el ambulante que vende en la calle trabaja con miedo. ¿Por qué? Porque ahora te piden cupos y el gobierno no hace nada por ayudar. Estamos peor porque todo el terrorismo ahora está metido en las instituciones del Estado. No solamente antes se mataban campesinos, habían coches bombas en diferentes partes del Perú y provincias, sino que ahora están metidos en todas las instituciones, especialmente en el Ministerio de Justicia. ¿Qué justicia podemos saber? No tenemos justicia, por eso la similitud es peor todavía. En los 80 yo era niña y me acuerdo que la gente tenía temor de salir en la noche, sobre todo porque había apagón. Ahora no hay apagón, así que en ese aspecto estamos libres, pero hay delincuencia. Entonces eso nos corta mucho, o sea, tenemos que cuidarnos también de la delincuencia. Pero en esa época me acuerdo que los jóvenes no podían ir de fiesta hasta tarde, nada, porque se cortaba la luz y también aparecía, bueno, la parte terrorista que atacaban, o sea, todos tenían miedo, ¿no? Yo como les repito, en los 80 era niña, pero sí recuerdo esos momentos. Encima vivía en provincia, entonces sí escuchábamos ruidos de dinamitas y esas cosas. ¿Hay alguna similitud que usted identifica, o sea, con ahorita? Lo que no, ahora solo es el miedo a la delincuencia, el miedo a que te roben y encima
te roban hasta por un celular, o sea, te matan hasta por un celular, eso, hay que cuidarnos. Pero obviamente es más tranquilo a comparación de esa época. Con estas entrevistas podemos darnos cuenta de que las personas notan que existen similitudes entre la década de los 80 y la actualidad. Si bien es cierto el contexto es diferente, porque antes era esta sensación de incertidumbre y de miedo era asociado al terrorismo y a la situación económica por la que atravesaba el país, hoy en día las extorsiones y la delincuencia están generando estas mismas sensaciones en la población. Creo que no. Creo que los políticos actualmente no miran por el bien del país, ¿no? Si bien es cierto, son elegidos por la mayoría, porque estamos en una república democrática, y una buena cantidad los elige para que trabajen por los pueblos, por las comunidades. Finalmente los políticos se van a aliar a sus propios beneficios, ¿no? Entonces muchas veces dan leyes que no ayudan a la población, más bien las complican y les traen problemas y mucha inseguridad. Para cambiar, yo creo que hay que cambiar ya la siguiente generación, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas que conversar con los jóvenes, que pensar, que reflexionar. Y sobre todo, si tú quieres ser político, darte cuenta que es una responsabilidad, ¿no? Tú estás siendo elegido por la gente con una misión. Tienes que sacar adelante, vas a representar a alguna población y tienes que aportar, tienes que trabajar por ellos, no para ti, ¿no? Entonces se ha perdido la autoridad, se ha perdido la institucionalidad, se ha perdido el deseo de trabajar por el país. Solamente se trabaja por el beneficio personal. Y así estamos perdidos todos. Bueno, la verdad no está a la altura. Por ejemplo, las leyes son muy flexibles. Yo daría o pondría leyes más radicales para que todos los que cometen crímenes, tanto pues en los poderes, ¿no? Más que nada, porque ahí también roban sin ninguna vergüenza, sin pagar sus crímenes, porque robar también es crimen. Como te dije ya adelante, con el rico para que tengan más fábricas, más que den más trabajo, que tengan negocios, que den más trabajo a la gente, es una manera de apoyar y ayudar a la gente pobre. Pero sí, no estoy de acuerdo de que el gobierno dé, digamos, bonos, que pensión 65, que para mí no es ayuda, es mantener zánganos, porque hay muchas personas que no lo merecen y están metidos en eso. No, eso no me gusta. Darle trabajo, sí, pero para eso tiene que ver, pues, como dice, obras, sacar obras, trabajo, empleo, de todo. Pero desgraciadamente, como estamos pasando, no hay. Entonces, ya ni siquiera puede haber empresarios pequeños, porque también te piden cupo. No tienen ni que ellos sacan de día a día y no tienen ni para, y no te dejan trabajar. Si fuera el legislativo, se promulgarían leyes contra el terrorismo, es lo peor que hay. No se deberían aceptar ahorita autoridades que no hayan tenido ni siquiera el 5º año de secundaria. Deberían ser las personas profesionales. No puede salir un diputado mayor votado en Cajamarca que dice que él tiene la experiencia no de la universidad sino de la calle. Imagínense cómo estamos, ¿no? Yo creo que no está a la altura, ¿no? Porque elegimos por, o sea, más que por condición, por no sé, la gente tiene muchas o sea, pensamientos diferentes y unos eligen por elegir sin antes evaluar bien al candidato, ¿no? Sí. Entonces pienso que también la Constitución ampara eso, porque solamente tienes que cumplir ciertos requisitos, creo que ser mayor de 35 años para ser presidente, y primaria, ¿no? No te pide una formación especializada, nada. Entonces, si yo fuera legislativa, o sea, si fuera parte del Congreso, yo creo que podríamos ver esa ley, ¿no? Claro, esa ley como que discrimina, dicen, por eso es así, pero yo creo que no es con el objetivo de discriminar, sino de escoger a una persona bien formada en el ámbito académico, ¿no? Para que sea un buen presidente o una buena presidente. Bueno, en la segunda pregunta todos los entrevistados coincidieron de que la política actual no está a la altura de las necesidades sociales en el Perú, por lo tanto ellos sugieren establecer un nivel académico para poder acceder a esos cargos y también promover una mejor educación para el nivel general del país.
Lo que más se ha perdido es la institucionalidad, ¿no? Las instituciones del Estado ya no representan al Estado ni a los beneficios de las personas, de las mayorías, ¿no? Las autoridades muchas veces ven por sus propios beneficios y no les interesa ni cumplen las funciones por las cuales han sido encargados. Eso es una de las primeras cosas que hay que corregir, ¿no? Ahora, el pensamiento crítico de los jóvenes es sumamente importante, ¿no? Actualmente veo a los jóvenes muy dispersos, de pronto en las redes, de pronto ensimismados en cosas muy pasajeras, pero no son muchos, o si lo hay, son muy pocos los que están pensando en el futuro, ¿no? Y si queremos hacer cambios, es ya para la siguiente generación, ¿no? Y hay muchas cosas que revisar, que reflexionar, y sobre todo el compromiso de que si vas a ser una autoridad o las personas que quieren ser autoridades, con el país, con la sociedad, no con su beneficio propio. Sí, los valores, la empatía. Por ejemplo, cuando vas a la comisaría, denunciar algo que te ha sucedido, los policías te ignoran, no toman tu caso como debe ser y no se ponen más que nada en los zapatos o en lugar de uno. Por ejemplo, los delincuentes te roban, te matan sin pensar qué hay detrás o cómo conseguiste lo que ellos se llevaron. No hay respeto, ya no hay respeto, no respetan a las personas mayores, ¿qué te digo? Yo veo eso, por decir, en los ómnibus, viajas en los ómnibus, antes se levantaba y te daban el asiento al adulto mayor, por decirte, a la persona mayor, al enfermo, al que estaba en estado, al que está con bebé. Si las personas ahorita no dicen, no pueden darle el asiento a la señora que tiene su bebé, le pueden dar el asiento a la señora que está en estado, al señor que está con su bastón, la gente no le da, levantan la cabeza, te miran y se vuelven a agachar, cierran el ojo. No hay respeto, ya se ha perdido todo eso. Lo que se ha perdido es la institucionalidad del Estado. Lo que se ha perdido en nuestra sociedad es el respeto a la vida, el respeto hasta a los animales, le podría decir. Se ha perdido todo eso. Lo que yo quisiera es que se cambien finalmente las autoridades, porque no tenemos autoridades. Imagínense que en las universidades hay profesores de izquierda comunista, imagínense qué nos espera en el Perú. Eso quisiera que cambie. En nuestra sociedad, bueno, nos falta mucha cultura. El peruano siempre le gusta la informalidad. Seguimos con eso desde mucho tiempo. Y piensa que ser informal es mejor porque así no pagas a la SUNAT, no pagas impuestos, nada de eso. Entonces, mucha gente trabaja de esa forma y se enoja cuando le hables de formalidad. No quieren, ¿no? O piensan que el Estado les roba y ser formal es sinónimo de ser estafado por el Estado. O sea, hay mucho ese pensamiento. Eso podría cambiar porque creo que no es que el Estado te robe, sino que con esos impuestos se hacen muchas cosas a favor del país. Y también nos falta mucha cultura, nos falta reciclar, reducir, reusar. Nadie sabe nada no cuidamos el agua, no cuidamos nuestro medio ambiente. Parece que pensaríamos que todo nuestro hábitat, todo nuestro entorno va a durar siempre y no es así, ¿no? Ya el agua está contaminada. Entonces eso creo que es una parte de la cultura que debería estar desde que uno es niño, ¿no? En los colegios. Bueno, eso nos falta, la educación. Respecto a la pregunta 3, los entrevistados coinciden que actualmente se ha perdido mucho los valores y la empatía, lo cual es enfocado en lo que es la informalidad. Asimismo, consideran que las instituciones públicas han perdido credibilidad, generando desconfianza en la población. Por ello, se dice que tenemos que recuperar estos valores y asimismo fortalecer la educación y las instituciones públicas. Gracias. En conclusión, las personas entrevistadas perciben un país marcado por la inseguridad, una falta de confianza a las autoridades y una pérdida de valores. Consideran que el país necesita unos mejores líderes y un compromiso real de la sociedad para lograr futuros cambios positivos en el país. ¿Cómo enfocamos estas respuestas a un ámbito veterinario? Primero hay que saber que el veterinario no solo trabaja con animales, sino también con personas e instituciones. Entonces, todo el régimen del gobierno nos afecta a nosotros y a nuestro trabajo. Adicionalmente, en las entrevistas también vimos como el enfoque en el medio ambiente y el enfoque en el bienestar animal. Todo esto lo podemos agrupar en un enfoque de One Health. Muchas gracias.